Austria. Una mirada a su población, cultura, política y religión. Austria, un país ubicado en el corazón de Europa, alberga una rica historia, una cultura vibrante y una sociedad diversa. Este análisis explorará la población, la cultura, la política y la religión de Austria, ofreciendo una visión general de este país fascinante. Población. Austria tiene una población estimada de 9.027.999 habitantes en abril de 2022. La densidad de población es de 107.6 habitantes por kilómetro cuadrado, lo que la coloca en una posición media en comparación con otros países europeos. En términos de composición étnica, el 75.6% de la población se identifica como austriaca, mientras que el 24.4% restante corresponde a otros grupos étnicos. La inmigración ha desempeñado un papel importante en la configuración de la demografía austriaca, con un 19.46% de la población siendo inmigrantes. Austria ha experimentado un crecimiento demográfico negativo en los últimos años, con una tasa de natalidad inferior a la tasa de mortalidad. La tasa de natalidad es una de las más bajas del mundo, con solo 9 nacimientos por cada 1.000 habitantes al año. Cultura. La cultura austriaca es una mezcla única de influencias germánicas, eslavas y otras culturas que han interactuado en la región a lo largo de la historia. Música y teatro. Austria es conocida por su rica tradición musical, con figuras como Mozart, Beethoven y Strauss dejando una huella imborrable en la historia de la música clásica. Viena, la capital, alberga numerosos teatros líricos, orquestas y festivales de música, incluyendo el famoso concierto de Año Nuevo de la Orquesta Filarmónica de Viena. Arquitectura. Austria cuenta con una arquitectura diversa, que abarca estilos como el barroco, el historicismo y el gótico. Iglesias, castillos y palacios de diferentes épocas y estilos adornan el paisaje austríaco, muchos de ellos declarados Patrimonio de la Humanidad por la UNESCO. Costumbres y tradiciones. Austria conserva una serie de costumbres y tradiciones que refuerzan la sostenibilidad social y el sentido de comunidad. Fiestas como la Izada del Mayo, las celebraciones de Semana Santa y las costumbres navideñas son ejemplos de cómo la cultura austriaca se transmite de generación en generación. Gastronomía. La cocina austriaca es diversa, con influencias de las regiones vecinas y de las culturas que han interactuado con Austria a lo largo de la historia. La cocina vienesa, famosa por sus postres y sus cafés, es un ejemplo de la fusión cultural que caracteriza la gastronomía austriaca. Política. Austria es una república parlamentaria federal. El poder ejecutivo está en manos del presidente, actualmente Alexander Van der Bellen, y del canciller, actualmente Conny Hamel. El poder legislativo reside en el Parlamento, compuesto por 2 cámaras, el Consejo Federal, Cámara Alta, y el Consejo Nacional, Cámara Baja. En las últimas elecciones legislativas, celebradas el 30 de septiembre de 2023, el Partido de la Libertad de Austria, FPO, obtuvo el 29% de los votos, superando al Partido Popular Austriaco, OVP. El FPO, considerado un partido de extrema derecha, ha ganado terreno en los últimos años, aprovechando la frustración con los partidos tradicionales, la inflación y la guerra en Ucrania. Religión. La religión predominante en Austria es el cristianismo, con un 64.1% de la población adhiriéndose a esta fe en 2021. El catolicismo romano es la rama cristiana más popular, con un 55.2% de la población identificándose como católica. Otras ramas cristianas presentes en Austria incluyen la ortodoxia oriental, 5.1%, el protestantismo, 3.8%, y otros cristianos, 4.3%, 1. El Islam es la segunda religión más practicada en Austria, con un 8.3% de la población adhiriéndose a esta fe. El crecimiento del Islam en Austria se debe principalmente a la inmigración de países como Turquía y los Balcanes 113. El 26.4% de la población austriaca se declara sin religión. Austria tiene una larga historia de tolerancia religiosa, con la libertad religiosa garantizada por la ley desde el siglo XVIII. Conclusión. Austria es un país con una rica historia, una cultura vibrante y una sociedad diversa. Su población, compuesta por una mezcla de austríacos e inmigrantes, se caracteriza por una baja tasa de natalidad y un crecimiento demográfico negativo.
La cultura austriaca es una fusión de influencias germánicas, eslavas y otras culturas, con una fuerte tradición musical, una arquitectura diversa y una serie de costumbres y tradiciones que se transmiten de generación en generación. En términos políticos, Austria es una república parlamentaria federal con un sistema multipartidista. El FPO, un partido de extrema derecha, ha ganado terreno en los últimos años, reflejando la creciente polarización política en el país. La religión en Austria es predominantemente cristiana, con el catolicismo romano como la rama más popular. El Islam es la segunda religión más practicada, con un crecimiento significativo en los últimos años debido a la inmigración. Austria es un país en constante evolución, con una rica historia y una cultura vibrante que continúa adaptándose a los desafíos y oportunidades del siglo XXI. ¿Cuáles son las principales ciudades de Austria? Las principales ciudades de Austria son Viena, la capital y la ciudad más grande de Austria, con una población de alrededor de 1.900.000 habitantes. Viena es un importante centro cultural, económico y político, conocida por su arquitectura imperial, su música clásica y sus cafés tradicionales. Graz, la segunda ciudad más grande de Austria, con una población de alrededor de 290.000 habitantes. Graz es un centro industrial y universitario, con una arquitectura moderna y una vibrante vida nocturna. Linz, la tercera ciudad más grande de Austria, con una población de alrededor de 200.000 habitantes. Linz es un importante centro industrial y cultural, conocido por su arquitectura moderna y su festival de música electrónica. Salzburg, una ciudad histórica y cultural, con una población de alrededor de 150.000 habitantes. Salzburg es famosa por ser el lugar de nacimiento de Mozart y por su festival de música clásica. Innsbruck, una ciudad alpina con una población de alrededor de 130.000 habitantes. Innsbruck es un importante centro turístico, conocido por sus deportes de invierno y su arquitectura barroca. Klagenfurt, la capital del estado de Carintia, con una población de alrededor de 100.000 habitantes. Klagenfurt es un centro económico y cultural, conocido por su lago Wörthersee y su arquitectura renacentista. Bregenz, una ciudad en el lago Constanza, con una población de alrededor de 30.000 habitantes. Bregenz es un centro turístico, conocido por su festival de ópera y su arquitectura moderna. Estas son solo algunas de las principales ciudades de Austria. El país tiene muchas otras ciudades y pueblos interesantes que vale la pena visitar. ¿Cuál es la más grande? La ciudad más grande de Austria es Viena, con una población de alrededor de 1.900.000 habitantes. ¿Y la segunda más grande? La segunda ciudad más grande de Austria es Graz, con una población de alrededor de 290.000 habitantes. ¿Y la tercera más grande? La tercera ciudad más grande de Austria es Linz, con una población de alrededor de 200.000 habitantes. ¿Y la cuarta más grande? La cuarta ciudad más grande de Austria es Salzburg, con una población de alrededor de 150.000 habitantes. ¿Cuál es la población de Viena? La población de Viena es de alrededor de 1.900.000 habitantes. Mi nombre es Demim. Soy tu asistente personal. Mi sitio en internet es demim.es.tl